Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Moraga, terapeuta energético. El día de hoy vamos a hacer un fortalecimiento para lo que son alergias, vías respiratorias y fortalecimiento en general para mantener una buena salud. Les voy a pedir que hagan una respiración profunda. De nuevo, inhalamos profundamente. Sostenemos la respiración un momento. Y exhalamos lentamente también. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir, 100% creativos. Eliminamos pensamiento, estoy neutral, no juzgo, no critico, no culpo, sin miedo, vacío, soy capaz, estoy dispuesto, estoy preparado para recibir estos fortalecimientos, soy digno de tener una buena salud, soy digno de estar libre de dolor, de molestias, de cualquier afectación física. Estoy comprometido con mi salud, estoy comprometido con la familia, estoy comprometido para verme y sentirme bien. Puedo verlo, creerlo, crearlo, de la imaginación a la realidad que emerja nuestro verdadero ser. De nuevo hacemos una respiración profunda y quiero que perciban, quiero que sientan cómo se sienten en este momento, cómo sienten la respiración tanto por la nariz, si es por la boca, cómo sienten la respiración en su pecho, si sienten que pueden agarrar buena cantidad de aire o si sienten que les hace falta agarrar más aire. De nuevo respiren profundamente. Vamos a ponernos fuertes para que los cambios se vean reflejados de forma inmediata. Vamos a fortalecer en cada uno de nosotros y vamos a ponernos fuertes cada uno de nosotros para extender estos fortalecimientos a cada uno de los integrantes de nuestra familia, fuertes para que en automático se haga extensivo este fortalecimiento a nuestra familia cercana, familia lejana, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a todas aquellas personas que estén a nuestro alcance, para que más personas se vean beneficiadas. Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones, bloqueos voluntarios e involuntarios. Vamos a quitar muros, barreras, contenciones. Vamos a eliminar el sentirnos atrapados, el sentirnos asfixiados. Vamos a eliminar el sentirnos en algún lugar donde hace falta oxígeno. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos libres. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos en un lugar abierto. Vamos a ponernos fuertes para estar libres de cualquier dolor, molestia, malestar, de cualquier opresión. Y vamos a borrar memorias donde hayamos sido oprimidos, ya sea por alguna persona, por algún grupo de personas, por algún familiar, incluso que nosotros mismos nos hayamos reprimido de hacer algo, de hablar. Vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso central, todas sus conexiones. Vamos a eliminar la falta de energía. Vamos a eliminar también todo aquello que esté obstruyendo cada cierto tramo que esté impidiendo el flujo correcto de energía en el sistema nervioso. Y vamos a aumentar la energía a nivel óptimo en el sistema nervioso central. Vamos a fortalecer los cerebros
Fortalecemos lo que es cerebro, médula espinal, sacro, coxis, cola energética. Vamos a eliminar fisuras, fugas energéticas. Y vamos a fortalecer el flujo de energía y el flujo eléctrico también. Vamos a restablecer en todo nuestro cuerpo el sistema eléctrico y el sistema energético. Vamos a eliminar debilidades de 2 puntos que pueden estar afectando cerebro, médula, sacro, coxis o cola energética. Vamos a borrar malas experiencias, experiencias negativas, traumas repetitivos y karmas que puedan estar afectando nuestro cerebro, médula espinal, sacro, coxis, cola energética. Y fortalecemos esa geometría, sus vértices, dinámicas, límites. Vamos a nivelar nuestra energía con la energía de nuestra familia, de los amigos, de los compañeros, jefes, con los médicos, con personal de la salud y con todo nuestro entorno. Eliminamos desniveles, desigualdades, eliminamos desuniformidades y nos ponemos todos al mismo nivel. Vamos a eliminar efectos negativos de medicamentos, vacunas, de cualquier microorganismo, ya sean hongos, virus, parásitos, bacterias, que estén afectando o que hayan dejado alguna afectación dentro de las células, en el ARN, en el ADN. Y vamos a integrar ADN y ARN. Vamos a fortalecer la línea media y vamos a conectar nuestra línea media con la energía universal. Y vamos a conectar nuestra línea media con la energía de la Tierra. Y vamos a expandir nuestra línea media para conectarnos con la línea media de todo lo que nos rodea, todo lo que son nuestros entornos, los alrededores físicos, ya sea nuestro hogar, mascotas, naturaleza, otros lugares. Y vamos a eliminar todos esos muros que siguen apareciendo, que puedan afectar la restauración de nuestra salud. Vamos a eliminar efectos negativos de las palabras o de los diagnósticos que nos han dado, incluso del autodiagnóstico. Muchas veces traemos alguna enfermedad o algún síntoma y nosotros mismos nos damos un diagnóstico y puede no gustarnos. Pues vamos a eliminar todo ese efecto negativo de los diagnósticos y vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir todo lo que hay a nuestro alrededor. Vamos a ponernos fuertes para trabajar con la energía, fuerte para sentir la energía fluyendo en nosotros. Vamos a eliminar karmas que tengamos con la energía, con el uso de la energía, con el aprovechamiento de la energía, usando energía. Y nos ponemos fuertes para sentir los cambios de forma inmediata. Y vamos a acelerar los cambios y los beneficios en cada uno de nosotros, ya sea de esta terapia o de cualquier otra terapia que estemos llevando, incluso por estar tomando algún medicamento. Vamos a acelerar los beneficios de todo ello. De nuevo, una respiración profunda. Y vamos a inhibir a nivel físico, mental, energético. Vamos a encapsular en una burbuja azul cualquier microorganismo patógeno o no patógeno
conocido o no conocido, mutado, variantes, subvariantes, terrestres o no terrestres, que puedan estar afectando nuestra salud, a nivel físico, mental o energético. Y vamos a desintegrarlo en células, moléculas, átomos, partículas. Y vamos a drenar todo ello por agujeros negros, agujeros de gusano. Y todas aquellas emociones, miedos, reacciones, ya sean negativas o debilitantes, incluyendo aquellas emociones también negativas o debilitantes, ya sean atrapadas, no atrapadas, propias, heredadas, adquiridas, o que vengan de alguien más o de algún lugar, que sean transgeneracionales, y de donde vengan o de quien vengan, que estén afectando de forma negativa el estado anímico, los sentidos, cualquier órgano, glándula, sistema, estructura, tejidos, células, moléculas, átomos, partículas cuánticas y cada microparte de nuestro organismo, incluyendo aquellas emociones o aquellas debilidades que hayan activado o desencadenado cualquier enfermedad. Las liberamos y eliminamos completamente desde la raíz y quitamos sus causas, orígenes, razones, junto con los gatillos detonantes, al 100% con potencial infinito. Y vamos a eliminar todo el efecto acumulado que han dejado en cuerpo, mente y en espíritu, nosotros, ancestros, descendientes, en esta y en otras vidas. Vamos a eliminar toda esa energía de problemas, daños y secuelas. Vamos a eliminar todos aquellos portales, vórtices, interferencias de frecuencia, puertas astrales, cualquier otro punto de acceso de nosotros, a nivel físico, a nivel áurico, de nuestro entorno familiar, laboral, otros entornos. Vamos a eliminar entidades, parásitos energéticos, bichos energéticos, seres sutiles que puedan estar afectando incluso a nivel atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, glándulas, sistemas, sentidos, en cada microparte de nuestro organismo, y mandamos todo ello a los lugares pertenecientes. Vamos a despolarizar las diferentes zonas que están afectadas en nuestro cuerpo. Vamos a eliminar conflictos biológicos relacionados con la falta de aire, con el no poder respirar, con el no aguantar, el no poder aguantar la respiración. Vamos a eliminar todo aquello que en algún momento hayamos sentido que nos haya asfixiado, agotado, cansado, ya sea algún tema que nos agote, que nos canse, que nos asfixie. Incluso puede ser alguna persona que sintamos que nos asfixia también. Y vamos a despolarizar las zonas donde están todas aquellas malas energías en las diversas áreas de nuestro cuerpo. Vamos a remover esas malas energías, malas vibras, todo aquello que esté malintencionado hacia nosotros y que esté afectando nuestros sistemas respiratorios, digestivos, sistema límbico, cualquiera de nuestros sistemas, todo aquello que esté afectando nuestras funciones, el equilibrio y la mejora continua. Vamos a eliminar todas las energías de baja vibración, de baja frecuencia, todas aquellas energías que no pertenezcan o que no deban estar en cualquier zona de nuestro macrocuerpo, microcuerpo o en cualquiera de nuestras capas áuricas. Vamos a eliminar manchas, huellas, vestigios, remanentes, escombros, vacilaciones, destellos. Vamos a eliminar arañas energéticas, medusas energéticas, parásitos, incluso todo aquello
no físico que esté afectando nuestra aura, vamos a remover. Vamos a limpiar cada una de ellas y mandamos a los lugares pertenecientes. Vamos a eliminar toda esa carga emocional, toda esa carga energética de miedos, pánicos, todas aquellas preocupaciones, ansiedad, tristeza, llanto, soledad, sentimientos de soledad. Incluso toda esa carga energética de no sentirse valorado, de sentirse criticado o juzgado, aun y cuando no sea así. Vamos a remover todo ello y mandamos a donde pertenezca. Vamos a hacer un barrido energético en todo nuestro campo áurico. Desde la parte más alta y vamos a ir drenando por todos los portales de salida del cuerpo hasta llegar a los pies y mandamos toda esa basura energética donde pertenezca. Vamos a eliminar karmas y maldiciones que tengamos con enfermedades, con síntomas, con médicos, personal de salud, con medicamentos, con recetas, y todos aquellos karmas o maldiciones que nos hagan caer en cualquier enfermedad. Eliminamos karmas y maldiciones ancestrales de secretos muy ocultos que no salieron a la luz. Y vamos a fortalecer los cimientos geométricos, las dinámicas internas, externas, límites, todos los vértices y todo aquello que esté afectando o pudiera llegar a afectar de forma directa, indirecta, parcialmente indirecta. Eliminamos causas, orígenes, razones y todo ese efecto acumulado. Vamos a eliminar el exceso de mente, los pensamientos negativos o debilitantes, creencias negativas o debilitantes. Vamos a eliminar las preocupaciones, estrés y el espíritu, las debilidades del espíritu. Lo eliminamos de nosotros, de nuestro entorno y todas aquellas debilidades que nos estén afectando, ya sean propias de la familia, del colectivo o del mismo entorno. Vamos a incrementar la antihistamina y reducimos la histamina, sus niveles óptimos. Vamos a eliminar en forma geométrica lo que es inflamación, temperatura, agregabilidad plaquetaria excesiva. Vamos a eliminar la enzima anagalase, la sobreproducción de enzimas en las distintas áreas del cuerpo. Fortalecemos y aceleramos el buen funcionamiento del sistema linfático. Eliminamos lo que es nódulos linfáticos, ductos linfáticos, canales linfáticos, centros linfáticos, ganglios linfáticos. Fortalecemos todo ese flujo linfático. Vamos a maximizar las conexiones linfáticas para que pueda drenar adecuadamente. Si van sintiendo algún cambio con los fortalecimientos, ahí me lo van escribiendo. Vamos a eliminar y limpiar bloqueos, estancamientos, congestiones, inflamaciones, infecciones a nivel físico, mental o energético, infecciones vivas, muertas, latentes, ya sea por hongos, virus, parásitos, bacterias, pagos. Vamos a eliminar la sobrepoblación de microorganismos, la sobrepoblación de hongo cándida. Vamos a eliminar restos de microorganismos, venenos, toxinas, células muertas, residuos, deshidratación, desoxigenación, la sobreproducción de enzimas SA y SA2. Fortalecemos e integramos todo el sistema alveolo-pulmonar,
neumocito 1, neumocito 2, macrófago, capilar, alveolo, septo interalveolar. Y vamos a fortalecer ese hexágono. Fortalecemos los límites, dinámicas y cada uno de los vértices. Vamos a aumentar el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo a los niveles más óptimos. Vamos a disminuir el pH ácido, iones positivos, campo electromagnético positivo a niveles óptimos. Y fortalecemos, integramos y aumentamos la cantidad de lo que llaman natural killers, las células inmunológicas. Vamos a aumentar a niveles óptimos, tanto en cantidad como en calidad de estas células inmunológicas. Vamos a nivelarla. Vamos a inhibir la activación descontrolada del sistema inmune. Vamos a eliminar las causas, orígenes y razones que detonan estas activaciones descontroladas, que sean propias, heredadas, adquiridas de ancestros, descendientes de esta vida, de otras vidas, o incluso que se haga algo que se encuentre en el ambiente o que venga del colectivo. Y eliminamos y corregimos daños, problemas, secuelas que hayan provocado todo esto. Y de nuevo voy a reforzar esa parte porque ahí siento que hay algunos que traen como muy fuerte esa debilidad. Vamos a ver muy fuertes para sentir, percibir, intuir esta inhibición. Y vamos a inhibir la activación macrofágica. Y vamos a inhibir la activación descontrolada del sistema inmune. Y nos ponemos fuertes para percibir y que se activen en cada uno de nosotros. Y vamos a programar en cada uno de nosotros para que se controlen esos niveles. Ya lo percibo bien en todos. Y vamos a fortalecer el sistema digestivo, cada uno de sus elementos. Vamos a eliminar daños, problemas, secuelas que haya en ellos. Vamos a eliminar intestinos permeables y vamos a corregir esa impermeabilidad. Fortalecemos las células, las estructuras internas y externas y aumentamos la peristalsis a nivel digestivo. Fortalecemos el sistema respiratorio y cada uno de sus componentes. Vamos a fortalecer el sistema reproductor. Incluso vamos a eliminar la falta de energía que haya en el sistema reproductor. Y vamos a aumentar la energía a nivel óptimo en el sistema reproductor, sistema digestivo. Y vamos a fortalecer la comunicación, interacción, coordinación e integración del sistema digestivo, respiratorio y reproductor. Y vamos a coordinarlos con el sistema nervioso central también. Vamos a fortalecer en cada uno de nosotros el proceso de inhalar. Vamos a aumentar la creación de vacío, la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Vamos a aumentar la expansión de los pulmones. Vamos a incrementar la entrada de aire en las vías respiratorias. Vamos a aumentar la contractilidad de los pulmones
Y fortalecemos el proceso de exhalar, músculos diafragmáticos e intercostales, la contracción de los pulmones, salida del aire de los pulmones. Vamos a ponernos fuertes para respirar y no respirar. Respirar mucho, poco o nada. Vamos a fortalecer la ventilación de los pulmones y fortalecemos la comunicación, la interacción e integración de forma bidireccional entre esófago, tráquea, tráquea, esófago, estómago, bronquios, bronquios, estómago, intestino delgado, alveolos, alveolos, intestino delgado, intestino grueso, pulmones, pulmones, intestino grueso, recto, diafragma, diafragma, recto, ano, tórax, tórax, ano. Y eliminamos debilidades que haya entre ellos. Vamos a fortalecer la interacción y la comunicación entre los sistemas de todo el cuerpo, de abajo a arriba, arriba abajo, enfrente atrás, atrás enfrente, derecha izquierda, izquierda derecha, de lo interno a lo externo y de lo externo a lo interno. Vamos a eliminar causas, orígenes y razones de fiebre, sofocos, exceso de sudoración, cualquier exceso que haya en el cuerpo, de dolores, molestias, pesadez, sobresaturaciones, bloqueos celulares, todo aquello que esté causando algún desequilibrio o disfunción a nivel físico, mental, espiritual. Vamos a eliminar la confusión neurológica. Vamos a ajustar el termostato corporal a la alta. Vamos a activar los portales de salida en las diversas áreas del cuerpo, genitales, vejiga, colon, sacro, pies, dedo de los pies, manos, dedo de las manos, axilas, debajo de la barbilla y cualquier otro portal de salida que se tenga. Vamos a eliminar toda esa carga energética, toda esa carga emocional, ansiedades, angustias, tristezas, llanto, depresión, lágrimas contenidas, cualquier emoción, sentimiento negativos o debilitantes que puedan afectar, pues ya estén afectando nuestra salud, estén afectando nuestro sistema respiratorio o estén causando algún síntoma de alergia. Vamos a eliminar toda esa energía de nosotros, nuestra familia, de nuestro entorno, nuestras camas, de nuestra ropa, incluso de los objetos que hay en nuestras casas o lugares de trabajo. Toda esa energía de enfermedades, esa energía de alergias, energía de síntomas, problemas. Y vamos a separar nuestra energía de la energía de otras personas. Vamos a separar nuestra energía de la energía de los lugares. Vamos a eliminar la energía de falsas enfermedades, falsos síntomas, falsas alergias. Vamos a eliminar las creencias que estén provocando alguna enfermedad o algún síntoma. Y fortalecemos emociones, sensaciones, percepciones. Y eliminamos todo ese efecto acumulado de cuerpo, mente y espíritu. Vamos a mejorar la distribución, utilización y transporte de agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, hormona del crecimiento, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, ácidos grasos y todo lo que requiera nuestro cuerpo. Y lo dirigimos hacia los órganos, glándulas, sistemas, músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, huesos, fascia, líquido interciliar. Y nos ponemos fuertes para ello.
Vamos a acelerar el drenaje de todo aquello que ya no requiere nuestro cuerpo. Fortalecemos, integramos y mejoramos la comunicación de todos los sistemas, de todos los órganos, terminaciones nerviosas, de todas las partes físicas de nuestro cuerpo, con el sistema nervioso central y cerebro, para que todas las órdenes lleguen de manera correcta a todo el cuerpo y de forma inmediata. Vamos a ponernos fuertes para la velocidad, fuerte para la velocidad de salir de problemas, fuerte para la velocidad de la tierra, fuerte para la velocidad de la luz, fuerte para que los cambios y la percepción en cada uno de nosotros sea más rápida que la velocidad de la luz. Vamos a aumentar los niveles a nivel óptimo de dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, neuropéptidos, prostaglandina, melatonina. Y si hubiera algún exceso de ellos, eliminamos cualquier exceso, equilibramos. Vamos a aumentar la relajación perfecta, separación, movimientos independientes, energía, vacío, espacios vacíos. Y vamos a integrar en cada uno de nosotros todos aquellos programas de registro, de defensa que requieran nuestros cuerpos, de microorganismos conocidos, desconocidos, mutados, variantes, subvariantes, terrestres y no terrestres, que estén afectando o pudieran llegar a afectar en un futuro la salud a nivel físico, mental, energético, para que nuestros cuerpos y nuestros entornos, al momento de que estas enfermedades o estos síntomas vengan, que ya tengan las defensas listas para eliminarlos de forma rápida, sencilla, sin esfuerzo, de nuestro organismo y de nuestro entorno también. Vamos a fortalecer de manera muy potente y con toda la energía necesaria en cada uno de nosotros y nuestros entornos, para que la mayor cantidad de gente registre estos fortalecimientos y que resista de forma óptima cuando llegue cualquier tipo de microorganismo, y que sean expulsados de manera fácil, rápida, sencilla, sin esfuerzo, de nuestros sistemas, nuestro cuerpo, nuestros entornos. Y vamos a fortalecer la comunicación e integración de todos los componentes físicos del cuerpo, el sistema nervioso central, cerebro y mente. Y vamos a poner fuertes para que todo ello esté centrado, equilibrado, estable. Hagan una respiración profunda. Y váyanme poniendo en el chat si van notando algún cambio, alguna mejora en lo que voy haciendo el fortalecimiento. Vamos a eliminar también en cada uno de nosotros, nuestras familias y a quien tengamos alcance. Vamos a eliminar envenenamientos y memorias de otras vidas, de nosotros y ancestros, de envenenamientos por microorganismos conocidos, desconocidos, mutados, variantes, subvariantes, terrestres, no terrestres, que estén afectando o pudieran llegar a afectar la salud a nivel físico, mental, espiritual, en nosotros, nuestra familia, nuestro entorno. Vamos a reestructurar y equilibrar la médula ósea a su estructura o a su forma original perfecta, y aumentamos sus funciones de forma óptima y la alineamos. Vamos a limpiar y fortalecer cada uno de los chakras del 1 al 8, desde el chakra corona hasta el chakra tierra. También los chakras secundarios y los chakras más pequeños, incluso por dentro y fuera de las células.
todos estos chakras abiertos a nivel óptimo. Vamos a limpiarlos. Vamos a energizarlos y a ponerlos a girar de manera adecuada. Y fortalecemos la comunicación, interacción y la integración entre ellos y de ellos con el cuerpo físico y no físico. Vamos a eliminar implantes que hayan estado afectando estos chakras, ya sea en la salida o en la entrada. Vamos a remover implantes, microorganismos energéticos, dispositivos energéticos, encapsulaciones o cápsulas energéticas también, que estén afectando a nivel cerebral, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cuerpo medio. También implantes que estén afectando el tálamo, hipotálamo, líquido cefalorraquídeo, bulbo raquídeo, glándula pineal, el timo, el corazón, todo lo que es el área cardíaca, estómago, sistema digestivo, riñones, pulmones, suprarrenales, el área de la garganta también, la cavidad bucal, hígado, páncreas, vesícula, aparato reproductor y cualquiera de nuestras extremidades también. Todo lo desactivamos, desprogramamos, lo removemos y mandamos a los lugares pertenecientes. Vamos a eliminar espacios vacíos y donde se requiera vamos a llenar de energía a nivel óptimo. Vamos a aumentar al máximo el sistema inmunológico y vamos a eliminar prefibrosis, fibrosis, ya sea pulmonar o en cualquier otra parte del cuerpo. Vamos a eliminar también hipoxia sistémica a nivel del grupo hemo de la hemoglobina. Vamos a eliminar oxidación del núcleo de hierro, hipoxia en las células pulmonares y células vecinas. Vamos a eliminar el hierro libre en sangre, toxinas liberadas, incluso todo aquello que esté afectando las funciones orgánicas que se encuentre apuñado en los tejidos grasos. Vamos a eliminar la toxicidad que hay en los órganos, glándulas, sistemas, en la sangre. Vamos a eliminar excesos de hemoglobina y ferrita. Vamos a eliminar el óxido de grafeno. Vamos a eliminar microtromboinfartos, tromboembolismo, coagulación. Y vamos a eliminar traumas y microtraumas que puedan estar afectando las funciones sistémicas. Vamos a eliminar las múltiples inflamaciones que haya desde lo interno a lo externo y desde lo externo hasta lo interno. Vamos a eliminar toda esa carga emocional debido a lo que nos hayan diagnosticado o lo que nos hayan dicho o debido a las secuelas que hemos venido teniendo. Vamos a disminuir la degeneración celular y estructural y aumentamos la regeneración constante. Y vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir todo lo que es bueno para nosotros. Vamos a programarnos para alejarnos de cosas malas, de cosas negativas, de personas que
que traigan únicamente algo malo a nosotros. Y vamos a ponernos fuertes para conectar con personas buenas, fuertes para conectar con opciones nuevas y para saber elegir las mejores opciones para nosotros, nuestra familia y nuestra salud. Vamos a eliminar tejidos y células muertas o dañadas a nivel pulmonar, cardiovascular, y vamos a reemplazarlas por estructuras nuevas donde se requieran. Vamos a liberar y despejar las vías respiratorias al 100%. Vamos a eliminar bloqueos que estén surgiendo. Vamos a quitar toda esa energía de tristeza que aún persiste. Y vamos a eliminar la mala interpretación sobre qué causa los síntomas que tenemos, qué causó la enfermedad que tenemos, o si va a durar mucho, si me voy a aliviar, no me voy a aliviar, si voy a aliviarme rápido o si voy a tardar en aliviarme. Vamos a quitar toda esa información errónea también y la confusión que todo eso provoca. Y vamos a limpiar y fortalecer lo que es glándula pineal, cerebelo, tálamo, hipotálamo, timo, corazón, vaso, suprarrenales. Y vamos a activar la energía y las funciones y equilibrio de la glándula pineal, cerebelo, tálamo, hipotálamo, timo, corazón, vaso, suprarrenales. Y vamos a eliminar la energía de todas aquellas secuelas que aún persistan en vías respiratorias, en la piel, en las diversas estructuras del cuerpo, ya sean órganos, glándulas, sistemas, músculos, ligamentos, tendones, tejidos, huesos, fascia. Vamos a llenar de energía los pulmones, energía de limpieza, energía activadora, y vamos a fortalecer todas sus funciones y vamos a aumentar las funciones pulmonares. Vamos a mejorar la captación de oxígeno. Vamos a disminuir la acidez y aumentamos la alcalinidad en las diversas áreas del cuerpo. Vamos a fortalecer lo que es la bioquímica y bioresonancia. Y si aún quedara en alguno de nosotros, vamos a desintegrar coágulos que haya en sangre. Vamos a oxigenar, hidratar. Y colocamos energía de activación en venas, arterias, vasos sanguíneos, músculos. Vamos a eliminar memorias de haber tenido alguna enfermedad en esta o en otras vidas. Incluso ¿no? De los ancestros vamos a borrar todas esas memorias de enfermedades. Vamos a eliminar memorias de otras enfermedades que nos hayan dejado secuelas en esta, en otras vidas. Y eliminamos todo aquello que nos haya robado el aliento, que nos haya robado la respiración. Vamos a eliminar todo aquello que nos haya dejado agotados, cansados, tristes, desilusionados, angustiados, asustados. Todo aquello que nos haya dejado un gran impacto, un shock. Vamos a eliminar la energía de enfermedades de cualquier microorganismo que esté o que haya afectado nuestra salud. Y vamos a eliminar la energía de los síntomas que aún persistan. Vamos a mandarlos por agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura del universo, otros espacios, tiempos, dimensiones, a donde pertenezca. Y vamos a eliminar
escombros, huellas, remanentes, vestigios, vacilaciones, destellos, todo aquello que hayan dejado cualquier memoria. Y vamos a acelerar las mejoras a nivel físico, mental, espiritual. Vamos a restablecer todos y cada uno de nuestros sistemas. Vamos a restablecer sus funciones, el equilibrio. Vamos a fortalecer la comunicación, interacción, coordinación y la fluidez con cada uno de ellos y entre ellos del sistema nervioso central, sistema respiratorio, sistema sanguíneo, sistema linfático, sistema digestivo, reproductor, sistema urinario, límbico, sistema cerebral, sistema eléctrico, sistema energético. Vamos a eliminar debilidades que hay entre ellos. Eliminamos muros, barreras, impedimentos. Incluso vamos a eliminar debilidades que vengan desde los ancestros. Vamos a borrar desde los ancestros. Vamos a borrar debilidades de ancestros que eran perseguidos, que se sentían atacados. Vamos a borrar ancestros que fueron perseguidos por varios lugares, por diversas situaciones. Vamos a borrar de ancestros que eran y se sentían atacados. Vamos a borrar desde los ancestros el estarse sobrealterando, sobreprotegiéndose, interiorizar de más, sobreactuar ante experiencias de la vida y cualquier otra defensa psicológica. Y eliminamos todo ese efecto acumulado en nosotros, ancestros, descendientes de esta y de otras vidas. Y vamos a eliminar problemas, daños y secuelas que hayan dejado esto también. Y corregimos y fortalecemos. Vamos a eliminar traumas, malas experiencias, experiencias negativas y memorias de haber estado enfermo, de haber visto personas enfermas, de haber provocado que alguien enfermara. Vamos a eliminar el haber pensado que pudimos haber muerto, el haber pensado que alguien pudo haber muerto, o el haber provocado que alguien muriera por alguna enfermedad. Vamos a eliminar el haber preocupado a otras personas. Nos vamos a eliminar que otras personas hayan provocado preocupaciones por nosotros. Y todo aquello relacionado a cualquier enfermedad que tengamos, cualquier enfermedad y cualquier síntoma que tengamos o que hayamos tenido en el pasado o en otras vidas. Lo eliminamos total, completa y permanentemente. Eliminamos sus causas, orígenes, razones. Y liberamos y eliminamos completamente desde la raíz. Y eliminamos todo ese efecto acumulado. Vamos a eliminar la energía de todas las personas y lugares, de personas que estuvieron enfermas y de lugares donde hubo personas enfermas. Vamos a eliminar la energía de todas las personas que ya salieron de alguna enfermedad y que tengan algunas secuelas o algún problema, algún daño. Vamos a separar toda esa energía de nosotros y nos ponemos fuertes para no replicar lo que a otras personas, a un grupo de personas, a nuestra familia o que al colectivo le pasa después de salir de alguna enfermedad o alguna situación. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir la forma en que respiramos, la forma en que absorbemos los nutrientes, la forma en que interactúan cada uno de nuestros organismos, de nuestros órganos, glándulas, sistemas, en nuestro cuerpo. Vamos a ponernos fuertes para saber escuchar a nuestro cuerpo,
lo que ocupan, lo que necesitan. Y vamos a ponernos fuertes para querer, desear y necesitar tener una buena salud. Querer, desear y necesitar hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener una buena salud, ya sea que tenga que ver con la alimentación, la hidratación, el cuidado personal. Vamos a ponernos fuertes para sensaciones, emociones, reacciones. Fuerte en todas nuestras terminales nerviosas. Vamos a ponernos fuertes para eliminar todos aquellos microorganismos y todo aquello, incluso aquellas imitaciones que aún queden en nuestro cuerpo, estén replicando algún síntoma. Y vamos a quitar la energía de múltiples síntomas. Vamos a eliminar dolor, molestia, pesadez, sensibilidad, hipersensibilidad, incluso a nivel de la piel. Y vamos a separar las diversas capas de la piel de todo el cuerpo y vamos a remover esas toxinas, todo aquello que esté afectando, provocando alguna sensación en nuestro cuerpo o alguna enfermedad en la piel. Y vamos a sacar todo ello de nuestro cuerpo. Vamos a eliminar toda la energía anterior que haya quedado después de cualquier enfermedad y vamos a sustituirla por energía nueva de la más alta vibración. Eliminamos todas las emociones previas, durante y posteriores a enfermedades en esta o en otras vidas, en el presente o en el pasado. Vamos a restablecer y limpiar todo lo que es nuestro doble etérico. Y en nuestros chakras primarios, del 1 al 8, vamos a formar un tubo de luz desde el chakra corona hasta el chakra tierra. Vamos a bajar ese tubo de luz, alineando todos nuestros chakras. Y a partir de ahí vamos a expandir ese tubo de luz. Vamos a irlo expandiendo desde lo interno hasta lo externo. Y vamos a expandirlo a todo nuestro cuerpo. Ya conforme se va expandiendo, vamos a ir removiendo cualquier huella, vestigio, escombro, cualquier resto o memoria de enfermedades, malas energías, energías negativas, todo aquello que no pertenezca a nuestro cuerpo, que no pertenezca a nuestra aura, que no pertenezca a nuestro entorno. Y vamos a liberarnos de todo eso. Y vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir y intuir toda esa energía. Vamos a poder ver el flujo de toda esa energía en nuestro cuerpo. Y vamos a ponernos fuertes para vibrar alto. Vamos a fortalecer todas y cada una de las células de nuestro cuerpo para estar vibrando al nivel más alto que requieran cada uno de nosotros. Fuerte para que todas y cada una de nuestras células estén en constante movimiento. Y fuerte para que no se detengan, que se sigan moviendo, que esto siga generando vida, que aumente y mejore la regeneración y reestructuración, tanto celular, tejidos, en todo nuestro cuerpo. Vamos a eliminar confusiones neurológicas. Y vamos a eliminar experiencias cercanas a la muerte en esta y en otras vidas. Incluso desde los ancestros, vamos a eliminar memorias de muerte. De hecho, me sigue llegando como que desde los ancestros me llega mucho memoria de haber muerto en persecuciones, en asaltos, en altercados, incluso en conflictos
haber muerto por conflictos familiares. Vamos a borrar memorias de muertes a causa de conflictos y peleas familiares por eh, algún tipo de dinero, terrenos, herencias. Y eliminamos todo ese efecto acumulado en nosotros, ancestros, descendientes, en esta y en otras vidas. Reparamos y regeneramos cualquier daño, problema causado por cualquier microorganismo físico, mental o energético, cualquier síntoma por el sistema de defensa, el sistema inmunológico, por medicamentos, ya sean sintéticos o naturales, por intervenciones que hayamos tenido, intervenciones quirúrgicas, y vamos a eliminar de las diversas áreas de nuestro cuerpo, órganos, glándulas, sistemas, eh, tejidos y cualquier otra parte. Vamos a eliminar células muertas, células viejas, tejidos muertos, células enfermas, contaminadas, células tumorales, cancerígenas, agrandadas, células que no pertenecen a nuestro cuerpo. Vamos a eliminar fusiones celulares, fusiones de tejidos, fusiones de órganos, y vamos a conectar todo con la médula espinal y vamos a restablecer una estructura energética perfecta en todas las áreas dañadas que tengamos en nuestro cuerpo. Hacemos una respiración profunda. Inhalamos profundamente, sostenemos la respiración unos segundos y exhalamos lentamente. De nuevo inhalamos profundamente, sostenemos la respiración lo más que podamos y cuando ya no aguantemos la respiración, exhalamos lentamente y mientras exhalamos vamos a ir visualizando cómo todo aquello que aún persista, cualquier daño, problema, dolor, molestia, se va alejando de nosotros, va saliendo conforme vamos exhalando. A ver, pónganme los mensajes, cómo se sienten, si traían algún dolor, una molestia, algún síntoma de problemas respiratorios o cualquier otro problema y que haya mejorado. Fui leyendo sus comentarios ahí mientras iba fortaleciendo y también me fui enfocando en ellos. Ahí vi que alguien traía un dolor en la nuca, como en 8, creo que dijo, y le bajó a 2 o a 3. Dice, muchas gracias, maestro. Le pediría que en otra sesión nos ayude a fortalecer nuestra fuerza espiritual para control y solución de problemas, obstáculos, negatividad, etc. Tengo un juicio laboral. No, ok, vamos a ver eso para hacer un fortalecimiento para eso. Saludos, Miriam. Dice, mi hija mayor tiene demasiado miedo a la noche en dormir. De hecho, todo lo que fortalecí hoy, aún y cuando lo estoy enfocando a problemas respiratorios y a otros comentarios que fui leyendo de ustedes, les va a ayudar en muchos aspectos. Aspectos de, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba ahí de miedos. Si se fijan en el fortalecimiento que hice, fui eliminando muchas emociones, miedos, tristeza, llanto. Pues muchas veces uno puede decir, es que me da mucho miedo algo. Y resulta que no es un miedo, puede ser que a lo mejor sea una fobia, o a lo mejor es una memoria que traemos de otra vida. Entonces, todo lo que estoy fortaleciendo les va a ayudar en varios aspectos que a lo mejor no tampoco tenían que ver con problemas respiratorios. Dice, dolor de cabeza, estaba en 8 y ya en un 2. Todo bien, gracias. Saludos a mi suegra, es mi fan, ya es mi fan también. Déjame revisar mensajes aquí en YouTube. Dice, me siento fuerte y puedo tomar mucho aire. Fortalecemos a todos
los del grupo y sus familias. Muy bien, Hugo. Dice, sentí dolor debajo de costillas del lado izquierdo. ¿Aún sientes ese dolor, Sariel? Mario Vargas dice, sentí mucho sueño. Sí, con los fortalecimientos hay muchas personas que les da sueño, empiezan a bostezar, hay otras personas que están eructando. Hay personas que eructan una vez, dos veces, y hay otras que desde que empieza el fortalecimiento hasta que termina están erupte y erupte, ¿no? Hay otras personas que sienten como que se marean. Eso es normal porque la energía siempre trabaja en forma de espiral. Pues por eso muchas veces también los que hacen meditaciones, hay veces que mientras meditan, sienten como que les da vuelta la cabeza o sienten que se mueven como en espiral y es precisamente por eso, ¿no? Dice, mucho mejor, me bajó el ardor, quedé en 5, muy bien, María. Dice, me duele todo el lado derecho y mi cuello estaba en 9 y bajó a 5, muy bien. Ahorita revisamos lo de tu lado derecho. Dice, tensión en la espalda alta disminuyó. Muchas gracias. Dice, muchas gracias. Dice, todavía un poco, ok, déjame revisar. Vamos a reacomodar en cada uno de nosotros. Vamos a reacomodar la posición de los órganos. Vamos a eliminar órganos mal acomodados, órganos caídos, órganos torcidos. Vamos a corregir la posición de órganos que estén presionando a otros órganos. Y vamos a drenar excesos de energía que estén provocando algún dolor o molestia entre los órganos. Y los colocamos de la mejor y más elevada manera para el mejor y más elevado y correcto funcionamiento en cada uno de nosotros. A ver, respira de nuevo, usted, Saria, y dime a ver si se quitó el dolor o si bajó por lo menos. Dice, mi garganta ya está bien, mi gracias. Muy bien. Ahorita, dice presión alta. Ahorita ya no me va a alcanzar a hacer algo para llamar fortalecimiento, ya se me acabó el tiempo. Ahí, de hecho, ahí, Lupe María, para la presión alta, traes turbulencia en la sangre. Voy a corregir esa turbulencia y voy a hacer algo más rapidito ahí. Y con eso te va a ayudar ahí para mejorar lo de la presión. Ahí con eso va a empezar a bajar. Pero ahí en mi canal hay un fortalecimiento que se llama fortalecimiento para el corazón. Y no me acuerdo qué otra cosa es, pero busca ahí en mi canal, busca fortalecimiento para el corazón. Y ese te va a ayudar para la presión, ya sea que le traigan alta, baja, si tienen problemas con las venas, arterias, con el corazón o varices, el sistema circulatorio, ese fortalecimiento les va a ayudar. Bueno, pues sería todo por este fortalecimiento por el día de hoy. Ya no me alcanza a hacerles algo más. Dice, sería mucho mejor, gracias. Qué bueno sería. Les recuerdo, ya se me había olvidado. Les recuerdo que este fin de semana, sábado y domingo, tenemos curso de fortalecimientos cuánticos. Es el nivel 1 para aprender a hacer fortalecimientos. Todo esto que les estoy enseñando yo aquí, que les estoy haciendo fortalecimientos, ahí lo vamos a aprender. Hay cosas que se ven ya en otros niveles, pero lo que vamos a ver sábado y domingo, van a aprender cómo hacer testeo, cómo intuir, eh, cómo buscar la debilidad, la principal debilidad que está provocando alguna afectación. Vamos a hacer fortalecimientos. De hecho, el curso, si ustedes no quieren hacer terapias, pero les interesa saber más sobre esta técnica, aun y cuando no se dediquen a ello, pueden llevar el curso. Aún no ocupan tener conocimiento previo de ninguna otra técnica. Ahí se les va a enseñar desde cero y se va a llevar desde la mano. La ventaja también de cómo de cómo voy haciendo el curso, es de que lo que voy enseñando durante el curso, nos vamos fortaleciendo todo el grupo, todos los que estemos conectados ahí. Si estamos viendo un tema de órganos, por ejemplo, que alguien trae la vejiga caída. Bueno, ahí si varios tienen una vejiga caída, se hace un fortalecimiento para corregir. Si estamos haciendo un fortalecimiento para
Es que a mí me operaron la vesícula y no tengo vesícula. Bueno, ahí hacemos una prótesis energética para esa vesícula. No significa que va a salir una vesícula nueva, no se va a generar una vesícula nueva. Lo que se hace al colocar esta prótesis, puede ser una vesícula o cualquier otro órgano, es que a nivel etérico se corrige ese flujo de energía. Y al corregir ese flujo de energía, se corrige si eso te provocaba algún dolor, una molestia, alguna afectación física. Al realizar eso se va a corregir y se nota en el momento, ¿no? Porque siempre que hacemos este curso, se hace esa corrección. O también, por ejemplo, si traes un problema de columna, está mal alineada, pues ahí también hacemos un fortalecimiento para realineación. Y todo lo que vamos viendo, yo siempre, desde el primer día, me gusta que sea práctico. Entonces, a los alumnos, incluyendo a los que no tienen conocimiento previo, y los pongo a hacer fortalecimientos para que vean que todos van notando esos cambios y que vean que todos podemos hacer fortalecimientos. Pues incluso si alguno de ustedes quisiera aprender, pero no se dedica a esto o no tiene pensado dedicarse, los invito a que entren a este curso, lo pueden aplicar para ustedes, para su familia, o si son de las personas que les gusta ayudar a otras personas. Por esta técnica no ocupan saber el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar, simplemente con saber a qué persona quieren ayudar. Con eso, sin que ustedes le digan nada, pueden empezar a ayudar a esa persona o a varias personas a la vez, así como lo hago yo aquí en los en vivo. Entonces, les invito a que se integren a este curso que va a ser el día sábado y domingo. Va a ser horario centro de México, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El sábado y domingo es el mismo horario. De todas formas, cualquier duda que tengan, me pueden mandar un mensaje por privado. De todas formas, en la descripción del video está mi número de WhatsApp, pero es +52 6621 02 15 15. El número de mi WhatsApp. O también por el Facebook, pueden mandarme un mensaje por ahí. Cualquier duda que tengan, ahí les voy a contestar. Si no les contesto rápido, pues en cuanto tenga tiempo, ahí les respondo. Y muchas gracias a las personas que ya han realizado el pago para lo del curso y que ya los fui integrando ahí al grupo. Bueno, muchas gracias a todos. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios Yo Soy nos proteja y bendiga a cada uno de nosotros, a nuestras familias, en todas nuestras líneas del tiempo y en todos nuestros planos de existencia, para que mejore nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras casas, nuestras finanzas, de manera fácil, rápida, sin esfuerzo, y que veamos reflejados los cambios de manera inmediata. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Saludos y bendiciones para todos.